El sol se ponía sobre el tranquilo pueblo de Millbrook, tiñendo el cielo de hermosos tonos naranja y rosa. Ana Rodríguez, una joven de 17 años de ojos brillantes y sueños más grandes que el pequeño pueblo que llamaba hogar, regresaba de su turno habitual de voluntaria en el Hospital General de Millbrook. Había pasado la tarde ayudando a pacientes mayores y alegrando a los niños de la sala de pediatría, algo que siempre le alegraba el día. Ana era de esas adolescentes que los padres deseaban que sus hijos fueran más como ella. Mantenía sus calificaciones perfectas, lideraba el equipo de debate y aún encontraba tiempo para ser voluntaria 3 días a la semana. Su padre le había confiado su nuevo auto, un elegante sedín negro de lujo que destacaba en su modesto vecindario. Siempre le decía que el trabajo duro merecía recompensas, y Ana definitivamente se había ganado este privilegio. El aire de la noche era fresco y tenía su lista de reproducción favorita sonando suavemente de fondo. El hospital estaba a solo 15 minutos de casa, un viaje que había hecho innumerables veces antes. Ella seguía cuidadosamente todas las reglas de tránsito, tal como su padre le había enseñado a detenerse en cada señal antes de girar. Manténgase dentro del límite de velocidad. No eran solo reglas que respetar, eran hábitos. Las calles estaban tranquilas, solo pasaban unos pocos autos. Ana pensaba en la niña a la que le contaba historias en el hospital, una niña de 7 años que luchaba contra la leucemia y que nunca perdía la sonrisa en esos momentos. Le recordaba por qué quería ser doctora. Perdida en sus pensamientos, casi se pierde el destello de las luces rojas y azules en su espejo retrovisor. Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo la calma después de todo. No había hecho nada malo. Ana recordó las instrucciones de su padre para las paradas de tráfico. Mantén la calma, sé educada, mantén las manos visibles. Como agente especial del FBI, él le enseñó exactamente cómo manejar situaciones como esta. Se detuvo con cuidado, asegurándose de elegir un lugar bien iluminado bajo una farola strip. La patrulla se detuvo detrás de ella. Sus luces pintaban calle tranquila en colores alternos. Ana apagó la música. Bajó la ventanilla hasta la mitad y puso las manos en el volante, en el 10 y el 2, tal como le había enseñado su padre. Pudo ver al oficial acercándose por el espejo retrovisor. Su mano descansaba cerca de su arma, de una manera que la hizo sentir un poco incómoda. Lo que Ana no sabía era que el oficial Wilson ya había tomado una decisión sobre ella incluso antes de salir de su coche. Vio un vehículo caro en un barrio modesto y sacó conclusiones precipitadas que pronto se convertirían en un grave error. Ana tampoco sabía que esta parada de tráfico rutinaria pronto expondría años de mala conducta oculta y cambiaría su pequeño pueblo para siempre. Respiró hondo intentando calmar su creciente nerviosismo. El peso de la placa del FBI de su padre, que siempre insistía en que guardara en la guantera por si acaso, le pesaba en la mente, pero Ana quería manejar esto sola. Era una joven adulta responsable y esto era solo una simple parada de tráfico, o al menos eso es lo que pensó. Los siguientes minutos demostrarían lo equivocada que estaba cuando el oficial Wilson se acercó a su ventana. El haz de luz de su linterna, innecesariamente brillante, le dio en el rostro. Ana pudo sentir que algo no iba bien. La forma en que se paró, el cambio de tono de su voz, la mirada de sus ojos, todo gritaba que esto no iba a ser la rutina que ella. Poco se imaginaba el oficial Wilson que sus acciones esa noche no solo impactarían su carrera, sino que desencadenarían una cadena de eventos que transformarían la aplicación de la ley en Millbrook. El padre de Hannah, quien se encontraba en una reunión para discutir violaciones de derechos civiles en todo el estado, estaba a punto de recibir una llamada que convertiría este incidente en un catalizador del cambio. Los pasos del oficial Wilson crujieron sobre la grava al acercarse al auto de Anna. El haz de luz de su linterna se reflejaba en su espejo retrovisor. 20 años después, la policía lo había dejado aferrado a sus costumbres, y esas costumbres no siempre eran las correctas. La Oficina de Asuntos Internos del departamento tenía una carpeta de arreglos con su nombre, llena de quejas que nunca parecían llevar a ninguna parte.
Licencia y registro. Ladró sin siquiera molestarse en saludar. El haz de luz de su linterna permaneció fijo en el rostro de Anna, lo que le dificultaba ver. Entrecerró los ojos ante la intensa luz, pero mantuvo la compostura, recordando todo lo que su padre le había enseñado sobre mantener la calma bajo presión. Por supuesto, la oficial Anna respondió cortésmente, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Mi registro está en él. Guantera, voy a alcanzarla ahora si te parece bien. Narró sus movimientos tal como su padre le había enseñado, asegurándose de que el oficial supiera exactamente lo que hacía, pero al oficial Wilson no le interesaba su cuidadosa obediencia. Este es un buen coche para que alguien como tú lo conduzca, comentó, su tono destilando sospecha. ¿De dónde lo sacaste? La pregunta quedó flotando en el aire con implicaciones pesadas que le revolvieron el estómago a Anna. Es el coche de mi padre, señor, explicó, sus manos aún visibles en el volante. Me lo prestó de mi turno de voluntaria en el hospital Eyakou. Probablemente sentiría su teléfono vibrando en su bolsillo. Su madre se preguntaba por qué aún no había llegado a casa, pero no se atrevía. El oficial Wilson se burló con incredulidad. Evidente, ¿verdad? Y supongo que tienes papeleo para demostrarlo. Se acercó a la ventana. Su presencia se volvía más intimidante con cada segundo que pasaba. El aroma a café y cigarrillos se filtraba por el hueco de la ventana. La mente de Anna corría. La matrícula del coche mostraría el nombre de su padre, ¿pero sería suficiente? Buscó con cuidado la guantera, moviéndose lenta y deliberadamente. La matrícula está aquí, señor. Junto con mi matrícula, mantenga las manos donde pueda verlas. Wilson gritó de repente. Su mano se movió hacia su arma. Anna se congeló. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Así no era como se suponía que debían ser los controles de tráfico. Esto no estaba bien. Sal del vehículo. Bilston ordenó. Su voz era dura y fría. Las manos de Anna comenzaron a temblar, pero las mantuvo visibles tal como le habían enseñado. La calle estaba vacía. No había testigos de lo que se desarrollaba, excepto la cámara del tablero que lo grababa todo en silencio. Oficial, no he hecho nada malo. Anna intentó explicar. Su voz temblaba ligeramente. Si pudiera mostrarle mi licencia y registro, dije, salga del vehículo. La voz de Wilson, Rose, resonaba en el edificio cercano. Hágalo ahora o tendré que retirarlo yo mismo. Su mano seguía en su arma. Un hecho que le provocó escalofríos en la espalda a Anna. Con manos temblorosas, Anna se desabrochó el cinturón de seguridad. Conocía sus derechos, sabía que esta parada era injusta, pero también sabía que ahora mismo obedecer era su opción más segura. Al abrir la puerta del auto, su teléfono vibró de nuevo. Sus padres estarían preocupados. El aire de la tarde se había vuelto más frío, o tal vez solo era el miedo lo que la hacía temblar. El oficial Wilson le ordenó que se enfrentara al auto. Sus órdenes se volvieron cada vez más agresivas a pesar de su completa cooperación en la distancia. Las luces de otra patrulla aparecieron en respuesta a la llamada de refuerzos de Wilson, que Anna ni siquiera había oído. Lo que sucedió después se repetiría innumerables veces en él. Durante las siguientes semanas, en los canales de noticias, en los tribunales y en las sesiones de entrenamiento policial de todo el país, la cámara corporal de Wilson capturó cada momento, cada palabra, cada acción injustificada. Captó cómo ignoró los intentos de Anna de explicar, cómo desestimó su identificación de estudiante y cómo se negó a mirar la matrícula del coche, lo que habría demostrado la veracidad de su historia. Pero lo que la cámara también captó fue algo con lo que el agente Wilson no contaba. El momento en que Anna logró susurrar en su teléfono, que lo había estado grabando todo desde que se detuvo por primera vez. Ese mensaje susurrado llegaría a la oficina del FBI de su padre en cuestión de minutos, desencadenando una cadena de acontecimientos que expondría años de mala conducta y sacudiría al departamento de policía de Millbrook hasta sus cimientos. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Anna, las lágrimas corrían por su rostro, pero se concentró en un pensamiento que su padre siempre le había dicho:
la justicia podría retrasarse, pero nunca se negaría. No tenía ni idea de cuánta razón tendría ni de cuán rápido llegaría la justicia. Las luces de la patrulla de respaldo proyectaban sombras inquietantes al otro lado de la calle cuando un segundo agente llegó al lugar. Anna se quedó allí, esposada y temblando mientras el agente Wilson registraba el coche de su padre sin permiso. Su mente no dejaba de recordar todas las veces que su padre le había hablado del procedimiento policial adecuado. ¿No era esto? Encontré algo. Wilson gritó triunfante. Salió del coche con la placa del FBI de su padre, guardada en la guantera, en lugar de darse cuenta de su error. Su rostro se ensombreció de ira. Ahora también te haces pasar por agentes federales. Esa es la placa de mi padre. Anna explicó intentando mantener la voz firme. Es un agente especial del FBI. Si quieres, llámalo tranquilo. Wilson espetó, lanzándole la placa a su compañero, el agente Chen, que acababa de llegar. Mira esto. Hoy en día los jóvenes creen que pueden salirse con la suya. El agente Chen estudió la placa con el ceño fruncido. Su expresión mostraba los primeros signos de duda. A diferencia de Wilson, parecía reconocer que esta situación no cuadraba. Quizás deberíamos comprobar el número de placa. Sugirió con cuidado, pero a Wilson no le interesaba la verificación. Estaba demasiado absorto en sus propias suposiciones, demasiado cegado por sus prejuicios para ver la verdad. Desplegándose. Ante él, lo resolveremos en la comisaría ahora mismo. Estamos lidiando con un vehículo robado y posesión de credenciales federales. El teléfono de Anna, que seguía grabando en su bolsillo, captó cada palabra. Las lágrimas de su rostro se habían secado, reemplazadas por una sensación de incredulidad y una ira creciente. Pensó en la niña del hospital a la que le había leído cuentos antes. ¿Cómo explicaría extrañarla? Sesión de lectura mañana. Tienes derecho a guardar silencio. Wilson comenzó a recitar, pero su voz quedó ahogada por el sonido de las sirenas que se acercaban. No eran necesarios más refuerzos a menos que no fueran patrullas normales. 3 patrullas sin marcar. Los vehículos se detuvieron repentinamente, sus luces parpadeaban, pero no había sirenas a todo volumen. Las puertas se abrieron y Anna sintió una oleada de alivio al reconocer los rostros familiares que salían. El equipo del FBI de su padre había llegado. El agente especial Rodríguez salió del vehículo principal. Ya tenía la placa en la mano. Su rostro estaba tranquilo, pero cualquiera que lo conociera podía ver la furia controlada en sus ojos. Detrás de él, otros 4 agentes se desplegaron. Sus movimientos fueron precisos y prácticos. La liberaron de inmediato. Rodríguez ordenó. Su voz cortó la tensión. Como un cuchillo, levantó su placa, idéntica a la que Wilson acababa de descartar como falsa. Soy el agente especial Rodríguez, de la División de Derechos Civiles del FBI. Actualmente está deteniendo a mi hija sin causa. El rostro de Wilson palideció, pero intentó mantener su autoridad. Este es un asunto de la policía local. Esto dejó de ser un asunto de la policía local en el momento en que violó los derechos civiles de mi hija. Rodríguez interrumpió sus palabras. El oficial Chen, brusco pero controlado, le quitó las esposas. Chen no dudó en moverse rápidamente para abrir las esposas de Anna. Mientras Wilson se quedaba congelado en el lugar, los otros agentes del FBI ya habían empezado a documentarlo todo, tomando fotos, anotando posiciones, hablando en voz baja por sus radios mientras le quitaban las esposas. Anna se frotó las muñecas conteniendo las lágrimas al acercarse su padre, pero ya no eran lágrimas de miedo, sino de alivio y de rabia persistente por la injusticia que acababa de experimentar. ¿Estás bien?, preguntó Rodríguez suavemente, revisando sus muñecas en busca de Marx. Cuando ella asintió, su atención se volvió hacia Wilson, quien ahora enfrentaba la realidad de sus acciones. Las grabaciones de su cámara corporal serán confiscadas como prueba. Uno de los agentes del FBI anunció que se acercaba a Wilson,
Junto con las grabaciones de su cámara de salpicadero y todas las comunicaciones por radio de la última hora, la calle se había convertido en un torbellino de actividad. Llegaron más agentes del FBI, estableciendo un perímetro. Los aficionados a las noticias locales comenzaron a parecer atraídos por la inusual charla por radio de la policía. Wilson se quedó rígido, observando cómo su parada de tráfico rutinaria se transformaba en lo que se convertiría en un accidente de tráfico de carrera. Anna se apoyó en el coche de su padre, exhausta pero aliviada. Observó cómo el oficial Chen He declaraba a un agente del FBI, señalando cómo él seguía mirándola con aire de disculpa. Al menos un oficial había mostrado dudas sobre las acciones de Wilson. Esto termina esta noche, escuchó a su padre decir por teléfono. No solo Wilson, todo el departamento necesita ser investigado. Hizo una pausa al escuchar la respuesta. Sí, señor, tenemos todo. Grabó múltiples infracciones. Esto va a cambiar las cosas mientras la escena se desarrollaba a su alrededor. Anna pensó en cómo esta noche afectaría a más personas que solo a ella y al oficial Wilson. Este incidente obligaría a su ciudad a confrontar problemas que habían ignorado durante demasiado tiempo. A veces se daba cuenta de que se necesitaba la historia de una persona para abrir los ojos de todos a un problema mucho mayor. El agente especial Rodríguez estaba sentado en la sala de conferencias de la División de Derechos Civiles del FBI, rodeado de archivos de casos y compañeros agentes. La reunión sobre las recientes violaciones de derechos en todo el estado llevaba casi 2 horas. Cuando su teléfono falló, solía ignorar las llamadas durante las reuniones, pero al ver el nombre de su hija aparecer en la pantalla, hizo una pausa. Anna nunca llamaba durante sus reuniones a menos que fuera importante. La llamada iba al buzón de voz, pero segundos después aparecía un mensaje de texto. Era un archivo de audio acompañado de 4 palabras que le helaron la sangre. Papá, necesito ayuda. Sin dudarlo, presionó play, manteniendo su rostro neutral mientras comenzaba la grabación. Las voces que salían del altavoz de su teléfono contaban una historia que le hizo apretar la mandíbula. Escuchó las respuestas tranquilas y respetuosas de su hija. Escuchó el tono cada vez más agresivo del oficial Wilson. Escuchó el claro abuso de poder que se desarrollaba en tiempo real. Disculpe, dijo Rodríguez, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Tenemos una violación activa de los derechos civiles. Sus colegas, todos agentes experimentados que habían trabajado con él durante años, reconocieron la furia controlada en su voz. La agente Thompson, su compañera de 8 años, ya estaba de pie. Preguntó por la ubicación. Recogió su chaqueta. Conocía a Rodríguez lo suficientemente bien como para saber que no interrumpiría una reunión sin una buena razón. Millbrook o Oak Street. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos se habían cerrado en puños. Mi hija está siendo detenida sin causa por un oficial con antecedentes de discriminación racial. Logró enviarme una grabación. La sala de conferencias entró en acción. Estos agentes habían investigado cientos de violaciones de derechos civiles, pero cuando le sucedió a uno de los suyos, a un adolescente al que habían visto crecer. En cuestión de minutos, 3 equipos se reunieron y se dirigieron a sus vehículos. Durante el viaje, Rodríguez reprodujo la grabación para su equipo. El auto estaba en silencio, excepto por el audio. Cada agente tomaba notas mentales de las diversas infracciones que escuchaban. El oficial Wilson había cometido múltiples errores. Cada uno fue cuidadosamente documentado por la rapidez mental de Anna. Al registrar el encuentro, ella hizo todo bien. El agente Thompson dijo que rompiendo el tenso silencio, mantuvo la calma. Siguió el procedimiento y explicó claramente sus acciones. Él no tenía motivos para intensificar la situación. Ella ya estaba escribiendo en su portátil, buscando el historial de servicio de Wilson. Rodríguez asintió con los nudillos blancos sobre el volante. Recordó su entrenamiento. El orgullo se mezclaba con la ira en su voz, pero no debería haber tenido que usarlo. No así. Mientras aceleraban hacia Millbrook,
El equipo se coordinó con los agentes locales del FBI y comenzaron a construir su caso. El expediente personal de Wilson se estaba transmitiendo a sus tabletas. Un historial de quejas que habían sido ocultadas o desestimadas. Cada queja mostraba un padrón. Y esta noche ese padrón finalmente enfrentaría consecuencias. Señor, otro agente llamó desde el asiento trasero, levantando la vista de su tableta. Tenemos algo. 3 incidentes similares solo en el último mes. Todos involucraron a jóvenes conductores de minorías en vehículos de lujo. Todas las quejas fueron presentadas. Todas fueron desestimadas por el departamento. Rodríguez absorbió esta información. Su entrenamiento policial. Cuidando de sus instintos paternales, no solo vamos a derribar a un agente esta noche, decidió esto. Es sistémico. Todo el departamento necesita ser investigado. Si han estado ocultando estas quejas, las calles de Millbrook aparecieron a la vista y Rodríguez pudo ver las luces intermitentes a lo lejos. Su hija estaba allí, probablemente asustada, pero manteniéndose firme porque así era ella, fuerte, inteligente y serena, incluso ante la injusticia. Thompson tomó la iniciativa en la recolección de pruebas. Dio instrucciones al acercarse a Davis. Quiero declaraciones de cualquier testigo. Chen coordinó con servicios técnicos todas las grabaciones de las cámaras corporales, cámaras de tablero, cámaras de tráfico, todo. Su equipo asintió, listo para actuar en cuanto llegaron al lugar de los hechos. Rodríguez respiró hondo, preparándose. Estaba a punto de intervenir en esta situación. Con 2 roles, agente especial del FBI y padre, ambos exigían justicia, pero sabía que debía dejar que su entrenamiento le guiara. En el momento en que salió del coche, pudo ver el rostro del oficial Wilson cambiar al comprender que la placa en la mano de Rodríguez coincidía con la que Wilson había descartado como falsa minutos antes. A veces, la justicia llega más rápido de lo esperado y esta noche había llegado con toda la fuerza de la División de Derechos Civiles del FBI. Rodríguez se acercó a la escena con paso mesurado. Su equipo se desplegó tras él con una deficiencia práctica. Ya no se trataba solo de su hija, se trataba de cada persona que había presentado una denuncia que fue ignorada, de cada ciudadano cuyos derechos habían sido violados y de cada agente que había hecho la vista gorda. La oficina del FBI bullía de actividad hasta bien entrada la medianoche. Las pantallas de las computadoras brillaban mientras los agentes revisaban años de datos de paradas de tráfico, registros de quejas y grabaciones de cámaras corporales. Lo que había comenzado, como un arresto injusto, revelaba rápidamente un patrón que se remontaba a toda la carrera del agente Wilson. La agente Thompson estaba sentada en su escritorio rodeada de montones de archivos prestados de la sala de registros del Departamento de Policía de Millbrook. «Miren esto», gritó sosteniendo un documento. Otra denuncia de hace 6 meses. Conductor que coincidía con el perfil de Anna. Joven, minoría, coche caro. Wilson afirmó que era una parada de tráfico rutinaria, pero las imágenes de la cámara del tablero cuentan una historia diferente. Rodríguez levantó la vista de su propia pila de archivos. Sus ojos estaban cansados pero concentrados. La ira inicial se había transformado en determinación. Profesionalismo. No se trataba solo de... Ya no se trataba de su hija. Se trataba de cada persona que había enfrentado un trato similar, pero carecía de los recursos para defenderse. Añádalo al tablero, dijo señalando el gran muro de evidencia que habían creado. Fotos, documentos y cronogramas que cubrían la superficie, conectados por cadenas rojas R. Esto mostraba los patrones emergentes. Cada cadena representaba otra conexión, otra prueba que demostraba que esto no era un incidente aislado. El equipo técnico había instalado en la sala de conferencias varias computadoras portátiles con programas de análisis de datos. Comparaban los registros de detenciones de tráfico de Wilson con datos demográficos, creando visualizaciones que mostraban claros patrones de sesgo. Las cifras eran: los conductores de minorías de Danning eran detenidos a tasas mucho más altas de lo que la población local sugeriría.
El señor llamó a uno de los agentes más jóvenes. Encontré algo en el sistema de comunicación interno del departamento. Giró la pantalla para mostrar una serie de correos electrónicos entre Wilson y varios oficiales superiores. Enterraban las quejas. Cada vez que alguien presentaba una queja formal, se marcaba como resuelta sin investigación. Rodríguez se acercó a revisar los correos electrónicos. Su expresión se endureció. Esos oficiales superiores simplemente se convirtieron en parte de nuestra investigación. También extrajeron sus registros de cada queja que tenían. Manejó todas las paradas de tráfico que han supervisado. La investigación se estaba expandiendo más allá de Wilson, llegando a la estructura misma del Departamento de Policía de Millbrook. El agente Thompson del Departamento de Policía ya estaba coordinando con el D. El Departamento de Justicia se preparaba para lo que se estaba convirtiendo en un caso mucho más grande. En otro rincón de la oficina, dos agentes entrevistaban a denunciantes anteriores. Personas que habían presentado denuncias contra Wilson a lo largo de los años se presentaban para que finalmente se escucharan sus historias. Cada entrevista se grababa con sumo cuidado. Cada historia añadía otra capa a la creciente evidencia. Nunca pensé que alguien me escucharía. Una mujer les dijo a los agentes con voz temblorosa cuando presenté mi denuncia. Me dijeron que no había suficientes pruebas, pero que sabía lo que había pasado. Sabía que no estaba bien. El equipo forense del FBI estaba procesando la computadora de la patrulla de Wilson, recuperando datos borrados y analizando sus patrones de búsqueda. Encontraron casos en los que había realizado comprobaciones de matrículas en vehículos caros, específicamente dirigidos a aquellos registrados a nombre de propietarios minoritarios. Cuando Don se acercó, Rodríguez retrocedió para observar la pared de pruebas. El patrón era innegable. Años de persecución sistemática, ocultos tras una placa y protegidos por un sistema que hacía la vista gorda. El incidente de su hija no había creado este problema, simplemente lo había sacado a la luz. Obtuve suficiente para un caso federal. El agente Thompson anunció que revisaría sus hallazgos no solo contra Wilson, sino contra el liderazgo del departamento que permitió este comportamiento. La División de Derechos Civiles querrá llevar esto hasta el final. La impresora de la oficina zumbaba continuamente, produciendo copias de evidencia que pronto se presentarían ante un juez federal. Esto ya no se trataba solo de una parada de tráfico, se trataba de cambiar un sistema que le había fallado a su comunidad. Rodríguez tomó una foto de su escritorio, una foto de Anna en su competencia de debate de la escuela secundaria. Sonreía sosteniendo un trofeo sin saber que meses después se convertiría en la catalizadora para exponer años de injusticia. A veces se necesitaba la historia de una persona para romper el muro del silencio. Preparen todo para la sesión informativa matutina. Instruyó a su equipo. Vamos a tener que coordinarnos con varias divisiones. Esto se acaba de convertir en una investigación federal completa sobre las prácticas departamentales. Al amanecer sobre Millbrook, el alcance de lo que habían descubierto seguía creciendo. Lo que había comenzado como un padre protegiendo a su hija se había convertido en algo mucho más grande. Una oportunidad para crear un cambio real en un sistema que lo necesitaba desesperadamente. El muro de evidencia contaba una historia que ya no podía ignorarse. Cada documento, cada testimonio, cada dato apuntaba a la misma conclusión. El sistema necesitaba un cambio, y ese cambio finalmente estaba llegando a Millbrook. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del Departamento de Policía de Millbrook mientras los agentes del FBI entraban por la puerta principal. Su presencia provocó una oleada de tensión en el edificio. Se corrió la voz sobre el incidente de anoche, pero nadie esperaba una respuesta tan rápida. El oficial Wilson estaba sentado en la sala de descanso. Aún llevaba puesto el uniforme del turno de noche. No se había ido a casa. No podía irse. Sabiendo lo que se avecinaba, el café de su taza se había ido hacía horas. Sin tocarlo, mientras veía llegar a más agentes del FBI. A través de la ventana de la sala de descanso, el oficial Wilson, una voz gritó desde la puerta.
La agente Thompson estaba allí, con la carpeta en la mano. Necesitamos que vengas con nosotros. Su turno fue profesional, pero no dejó lugar a discusión. Otros 2 agentes la flanqueaban. Su presencia dejaba claro que no era una petición casual. Al final del pasillo, en la oficina del jefe, Rodríguez estaba presentando la evidencia que habían reunido. Va más allá de una sola parada de tráfico, explicó. Extendiendo documentos sobre el escritorio del jefe, encontramos un patrón de discriminación racial que abarca años, con pruebas documentadas de denuncias que se ocultan sistemáticamente. El rostro del jefe de policía palidecía con cada nueva prueba. Correos electrónicos internos que mostraban denuncias encubiertas, análisis estadísticos que demostraban testimonios sesgados de víctimas anteriores, grabaciones de cámaras corporales que supuestamente se habían perdido, pero que fueron recuperadas por equipos técnicos del FBI. No sabíamos nada. El jefe empezó, pero Rodríguez lo interrumpió. Ese es el problema. Rodríguez dijo, deberías haber sabido que era tu trabajo conocer estas quejas que llegaban a tu escritorio, eran tu responsabilidad en otra sala. Los analistas del FBI copiaban discos duros y aseguraban pruebas. Años de registros digitales se preservaban. Cada correo electrónico, cada entrada de la base de datos, cada archivo eliminado que se podía recuperar. La verdad se estaba descubriendo poco a poco. El oficial Chen, que había estado presente en el arresto de Anna, se sentó con otro agente del FBI para dar su declaración. Sabía que algo no estaba bien. Admitió que la forma en que Wilson manejaba las paradas de tráfico había señales. Yo debería haberlo informado antes. Su voz cargaba con arrepentimiento, pero también con alivio por finalmente hablar. La Oficina de Asuntos Internos del departamento se había convertido en un centro de comando temporal del FBI. Los agentes trabajaban metódicamente para construir un caso que sería imposible de ignorar. Las fotos del muro de pruebas de la oficina del FBI se habían recreado aquí, mostrando la escena completa. A juzgar por lo que habían descubierto, miren estas cifras. Un agente le explicó a otro, señalando una gráfica. Las detenciones de tráfico de conductores minoritarios. Los vehículos económicos aumentaron un 400% durante los turnos de Wilson. El patrón es innegable. Fuera de la comisaría, los aficionados a las noticias habían comenzado a enterarse. Se había extendido la voz sobre la presencia del FBI y los periodistas estaban ansiosos por comprender por qué el gobierno federal había mostrado un interés tan repentino en el departamento de policía de su pequeño pueblo. Wilson fue escoltado a una sala de interrogatorios donde finalmente enfrentó la realidad de sus acciones. La evidencia acumulada en su contra era abrumadora. Las imágenes de su cámara corporal, los registros informáticos de sus patrullas, los registros de su teléfono. Todo pintaba una imagen que no podía explicar. Su placa, dijo el agente Thompson. Colocar una bolsa de pruebas sobre la mesa y su arma de servicio. El momento se sintió cargado de significado. El final de una carrera construida sobre prejuicios y abuso de poder en el vestíbulo del S. Otros oficiales observaron cómo llegaban más agentes del FBI con cajas y equipos informáticos. Algunos parecían preocupados, otros aliviados. Se avecinaba un cambio en el departamento. ¿Listos o no? Rodríguez salió de la oficina del jefe con su teléfono. Con mensajes del Departamento de Justicia, el caso crecía. Más allá de Millbrook, se habían encontrado patrones similares en departamentos vecinos, lo que sugería un problema más amplio que debía abordarse. No solo destituiremos a un agente. Él anunció a su equipo que ayudaríamos a reconstruir este departamento desde cero. Nuevos protocolos de entrenamiento, nuevas medidas de supervisión, nuevos estándares de rendición de cuentas. El jefe había sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación más profunda. El FBI supervisaría las operaciones del departamento hasta que se pudiera investigar e instalar un nuevo liderazgo adecuadamente. A medida que avanzaba el día, más agentes se presentaron con información,
Historias de haber presenciado la mala conducta de Wilson. Sentirse presionado para guardar silencio, querer hablar por temor a represalias, cada testimonio añadía otra pieza al rompecabezas. Por la tarde, el Departamento de Justicia anunció oficialmente una investigación de derechos civiles en todo el Departamento de Policía de Millbrook. Lo que comenzó con una parada de tráfico injustificada había expuesto un sistema que necesitaba una reforma completa. El casillero de Wilson estaba siendo vaciado, su contenido, catalogado como prueba, sus años de servicio serían examinados, sus arrestos anteriores, sus víctimas revisadas. Finalmente, se le dio la oportunidad a la justicia. El ajuste de cuentas había llegado y era exhaustivo. Habían pasado 3 meses desde la fatídica noche del arresto injusto de Anna. El centro comunitario de Millbrook estaba lleno de residentes, periodistas y agentes del orden. La gente se alineaba a lo largo de las paredes, todos reunidos para presenciar el anuncio de cambios radicales en su departamento de policía. La nueva jefa de policía, una mujer con 30 años de experiencia en policía comunitaria, se encontraba en el podio. Detrás de ella se sentaban Anna y su padre, junto con otros miembros de la comunidad que habían ayudado a dar forma a las nuevas políticas del departamento. Hoy marca un nuevo comienzo para las fuerzas del orden en Millbrook. La jefa comenzó a hablar y su voz se oyó en toda la sala. Los cambios estaban implementándose. No se trata solo de destituir a malos agentes, sino de generar confianza entre la policía y la comunidad a la que servimos. En primera fila, el oficial Chen se sentó con su nuevo uniforme, luciendo la placa de inspector. Su decisión de hablar durante la investigación lo había marcado como alguien comprometido con el cambio positivo. Dirigiría la recién formada Unidad de Relaciones Comunitarias del departamento. La jefa continuó describiendo los cambios. Capacitación obligatoria contra prejuicios para todos. Oficiales. Una junta de supervisión civil con poder real para investigar quejas, cámaras corporales que no se podían apagar durante los turnos y un nuevo sistema para rastrear y analizar los datos de las paradas de tráfico para evitar la discriminación racial de exoficiales. El destino de Wilson se había decidido una semana antes en un tribunal federal. Enfrentaba cargos no solo por violaciones de los derechos civiles, sino también por falsificar informes policiales y pruebas. Su declaración de culpabilidad resultó en una sentencia de prisión que envió un mensaje claro: el abuso de poder ya no sería tolerado. Anna, ahora estudiante de último año de preparatoria, se había convertido en una voz inesperada a favor del cambio. Su historia había inspirado a otros a dar un paso al frente y había ayudado a crear un consejo asesor juvenil para trabajar directamente con el departamento de policía. La niña a la que solía leerle en el hospital estaba en remisión y se sentó a su lado en la ceremonia. La verdadera medida de la justicia. Rodríguez habló cuando le tocó el turno en el podio. No se trata solo de castigar las faltas, sino de crear sistemas que eviten que vuelvan a suceder. Miró a su hija con orgullo. Su terrible experiencia había provocado cambios que protegerían a innumerables personas. Noticias locales. Las cámaras rodaron mientras el jefe revelaba un nuevo lema del departamento: proteger, servir, respetar. Se exhibiría de forma destacada en la entrada de la estación como un recordatorio diario de su renovado compromiso con la comunidad. Entre el público, muchas de las víctimas anteriores de Wilson observaban con lágrimas en los ojos sus quejas. Los ignorados finalmente fueron escuchados. Cada uno recibió una disculpa formal y se creó una unidad especial para revisar casos pasados por mala conducta similar. La Junta de Supervisión Civil, diversa tanto en etnia como en antecedentes, fue presentada a la comunidad. Esta junta tendría poder real, la capacidad de revisar las grabaciones de las cámaras corporales, acceder a los registros de quejas y hacer recomendaciones vinculantes. Para la disciplina de los oficiales, este no es el final, explicó el jefe, es un comienzo. Seguiremos trabajando, sigamos escuchando, sigamos mejorando. Señaló las cajas de retroalimentación de la comunidad que se estaban instalando en varios vecindarios. Su voz importa,
Sus experiencias importan, su confianza importa. Después de la ceremonia, la gente se quedó conversando con los oficiales y los miembros de la junta. El ambiente era diferente al de hace 3 meses. Había esperanza, un optimismo cauteloso y la sensación de que era posible un cambio real. El oficial Chen se acercó a Anna y Rodríguez, les dio las gracias. Dijo simplemente por mostrarnos lo que significa la valentía. Llevaba un nuevo manual de capacitación. Su unidad estaría enseñando a otros departamentos sobre las lecciones aprendidas. En Millbrook, la cafetería local se había convertido en un lugar de reunión para la Junta de Supervisión Civil. Hoy se reunieron con oficiales, miembros de la comunidad y funcionarios de la ciudad para discutir planes. Para las iniciativas de policía comunitaria, las barreras entre las fuerzas del orden y el público se estaban derrumbando lentamente. El teléfono de Anna recibió un mensaje de su equipo de debate. Estaban usando el caso de Millbrook como ejemplo en su próxima competencia sobre la reforma de la justicia penal. Su experiencia se había convertido en una herramienta de enseñanza que mostraba cómo la postura de una persona contra la injusticia podía generar un cambio duradero. Al atardecer sobre Millbrook, la comisaría lucía diferente. Nuevos letreros daban la bienvenida a los visitantes en varios idiomas. El estacionamiento había sido rediseñado para incluir un espacio de reunión comunitaria dentro de los muros. Se exhibían fotos de oficiales participando en eventos del vecindario. Rodríguez observó mientras su hija hablaba con un grupo de jóvenes interesados en carreras policiales. ¿Recuerdan que les dijo que usar una placa significa servir a todos por igual? No se trata solo de hacer cumplir las leyes, sino de proteger los derechos. Los cambios en Millbrook habían captado la atención nacional. Otros departamentos enviaban observadores para estudiar cómo una crisis se había transformado en una oportunidad de reforma. El Departamento de Justicia lo estaba usando como modelo para otras comunidades que enfrentaban desafíos similares. Al salir la gente del centro comunitario esa noche, había un entendimiento compartido sobre lo que había comenzado como una parada de tráfico injusta había dado lugar a algo poderoso, un recordatorio de que la justicia, aunque a veces se demora, no se negará cuando la gente se una por el cambio.